Buenas tardes. Perdón. Bueno, en honor al tiempo, simplemente paso a un saludo a todas y a todos y un especial reconocimiento a quienes nos han convocado a este primer Parlamento Iberoamericano de Jóvenes y desearles el mejor de los éxitos y sobre todo que ojalá el día de mañana surja una declaración que sea inclusiva, que sea convocante al pluralismo, al respeto y a la tolerancia, y que los jóvenes son la referencia más importante en política para entenderse, ¿no? Yo creo que es una generación que por su corta edad, pero su experiencia académica o profesional, están dados a convocar más el diálogo y a sentarse con los que no piensan igual para buscar soluciones. El tema que nos ocupa, como es el de la seguridad jurídica y erradicación de la violencia, pues es un tema que lo voy a tratar de abordar desde dos perspectivas. De una perspectiva es lo que entendemos dentro de la Organización de Estados Americanos, y aquí hago un breve paréntesis para explicarles que yo me encargo de una unidad que promueve el apoyo a las instituciones representativas, y originalmente venía un poco a hablar de ese rol en la democracia. Me convocaron a este tema, así que hice un poco también de búsqueda interna con otras secretarías y traté de darles un panorama interamericano y quizás concluir con algunas ideas que ojalá puedan ser de su interés. En primer lugar, me gustaría entonces explicar que la vinculación entre el problema de la seguridad jurídica y la violencia es una relación compleja que requiere ser abordada desde múltiples perspectivas. La idea de mi presentación es brindar un marco para pensar esta relación y contribuir a la identificación de enfoques prometedores en materia de la política pública y de modelos de desarrollo. Para alcanzar este objetivo, les compartiré como ejemplo algunos datos concretos sobre el problema de las drogas y su impacto sobre la seguridad, por ejemplo, con el fin de traer a esta presentación datos empíricos que contribuyan a encontrar algunas respuestas más eficaces al desafío que enfrenta la región. En primer lugar, vale precisar que no cabe duda de que las capacidades del Estado son una variable clave para dar respuesta al problema de la seguridad de los ciudadanos, así como las conexiones entre la seguridad y el Estado de Derecho. Para ello no podemos dejar de tener presente el debate sobre la implementación y los resultados de las políticas actuales, así como de la aplicación de nuevos enfoques en lo que están involucrados recursos y capacidades de distintas instituciones que tienen la función de atender los temas de seguridad en sus diversas dimensiones. Trataré de atender dos aspectos. El primero, señalando las dificultades existentes para analizar la relación del problema de la seguridad y haciendo explícitos algunos puntos de partida. El segundo será para analizar brevemente los efectos que tienen las medidas de control en la seguridad, haciendo énfasis en las respuestas institucionales al problema de la violencia y la seguridad pública, señalando algunas ventajas y desventajas, así como los distintos enfoques que pueden ser prometedores. Iniciemos destacando algunos hallazgos sobre el tema que nos toca tratar en esta conferencia. Primero, que la seguridad jurídica y el problema de la violencia es una relación compleja. Tanto la seguridad jurídica como el problema de la inseguridad ciudadana son fenómenos complejos compuestos por una variedad de actores, dinámicas y territorialidades que se expresan con distinta intensidad en lo global, en lo regional y en lo nacional. Segundo, que la información con la que se cuenta para analizar esta relación sigue siendo deficiente. Un ejemplo concreto en esta materia es la relación entre la inseguridad y el problema de las drogas en América Latina, un tema que la Secretaría General de la OEA ha analizado profundamente, y donde se ha constatado que aún en este tema se requiere ser entendido desde la existencia de nuevas vulnerabilidades y de nuevos factores asociados a la violencia y al crimen, y en lo que a poco se ha escrito hasta la fecha. Tercero, que la relación entre los problemas de inseguridad y el Estado de Derecho deben ser entendidos a partir de las fallas del Estado para cumplir con sus funciones, identificando tanto las capacidades con las que cuenta el Estado como la atención que sobre estos temas han observado desde sus propios ciudadanos. Por ejemplo, actualmente los estudios de opinión disponibles muestran que, con diferencia entre países, el caso del narcotráfico en particular no es percibido como la principal amenaza a la seguridad por parte de los ciudadanos.
No obstante, sí perciben como un problema más relevante la relación entre drogas ilegales, corrupción y violencia. Puntualmente, ahondando en este tema, podemos ver que el problema de las drogas ilegales tiene como base la relación entre el crimen, la violencia, la corrupción y la impunidad. Estos 4 factores definitivamente son claves para entender una conexión del tema en este panel, ya que esa relación entre seguridad jurídica y erradicación de la violencia pasa en la práctica en muchos de nuestros estados por la interacción que existe entre el marco jurídico aplicable, las organizaciones criminales y las instituciones del Estado, lo cual se evidencia en casos de corrupción generalizada por la manera en que se afronta el problema y donde están involucrados distintos niveles del Estado. Y es que la penetración del crimen organizado se expresa de manera intensa cuando se producen la coactación y reconfiguración de las propias instituciones del Estado. Es decir, que no hay otro tipo de economía ilegal que tenga en nuestra región tanta capacidad como esta para racionar la institucionalidad. Por otra parte, también se ha demostrado que el problema del crimen organizado acentúa la corrupción al interior de los países, aprovechando la debilidad institucional, la ausencia de controles y regulaciones, así como la falta de autonomía e independencia del Poder Judicial. Las decisiones y acciones que toman las instituciones para responder al problema de seguridad pueden generar respuestas que agraven los niveles de violencia y el delito. Un ejemplo de estos son las respuestas estadales que se proponen combatir a las fracciones criminales de manera simultánea y frontal, ya que suelen generar vacíos de poder que disparan disputas. Entonces, ¿cuál es el reto en este sentido? ¿Cómo se deben formular los objetivos para buscar la erradicación de la violencia? Es decir, ¿cómo llegamos a la definición de dichos objetivos y al establecimiento de prioridades para identificar de la manera más eficiente cómo el Estado debe hacer uso de sus capacidades? Estos son, en mi opinión, los factores determinantes para identificar esos modelos de desarrollo que busquen con eficiencia atender la relación entre seguridad jurídica y erradicación de la violencia. Y es que desde la perspectiva de la seguridad, las respuestas institucionales varían en función de la identificación del problema y a enfrentar, como es, por ejemplo, desarticular organizaciones criminales, disminuir delitos, controlar territorios, afectar recursos o interrumpir flujos financieros. Volvamos a este primer hallazgo que señalé al inicio de mi intervención, el cual concierne el tema de que la seguridad, como la violencia, son fenómenos complejos, compuestos por una variedad de actores dinámicos y territoriales que se expresan con distinta intensidad a través del continente. Analizar o reflexionar acerca del vínculo entre la seguridad y el problema de la violencia exige reconocer que estamos ante fenómenos que se componen por una variedad de elementos, cuyas relaciones varían dependiendo de los contextos, momentos y dinámicas. Por un lado, la seguridad se puede ver afectada por múltiples manifestaciones de las cuales el problema de la violencia es solo una de ellas, en determinadas circunstancias una de las más graves. Por otro lado, el problema de la violencia no es un fenómeno único y cohesionado, dado que hay diferentes tipos, múltiples actores y relaciones con el territorio. Además, se expresa de manera diferenciada dependiendo de las capacidades institucionales para darle respuesta de las condiciones socioculturales y de las características económicas. Lo anterior exige tener en cuenta que toda generalización puede llegar a ignorar esta complejidad. La reflexión sobre los dos fenómenos exige, en la medida de lo posible, descomponer sus elementos, lo cual haremos de inmediato. Uno de estos elementos es el relativo a las relaciones entre la seguridad y la violencia, tienen múltiples dinámicas. No es posible señalar una única relación o vínculo. El problema de la violencia puede llegar a dinamizar diferentes conductas criminales, aunque esto no ocurre todo el tiempo ni en todos los lugares. Los niveles de violencia y la dinamización de otros delitos dependen de una multiplicidad de factores y especialmente de los niveles de competencia entre las facciones criminales y la relación entre las organizaciones criminales y el Estado. Adicionalmente, las combinaciones posibles entre estos dos fenómenos de la violencia desbordan cualquier intento de definir una única relación. Un segundo elemento es el que concierne la relación entre inseguridad y el problema de la violencia en América Latina, el cual requiere ser entendido desde la existencia de las vulnerabilidades y los factores asociados a los hechos violentos propiamente dichos y al crimen. Las conexiones entre la inseguridad y el problema de la violencia no suceden en el vacío. Estas ocurren en una región caracterizada por tener la distribución del ingreso más inequitativa del mundo,
serios problemas de inserción social que afectan especialmente a los jóvenes y a las mujeres, elevados niveles de urbanización desordenada y no planeada y notables problemas de desconfianza en las instituciones policiales y judiciales, acompañados por altas dosis de impunidad. Estos elementos, que han sido reconocidos de la epidemiología como factores de riesgo asociados a la violencia y el delito, deben ser tenidos en cuenta en la discusión sin pretender establecer relaciones de casualidad que no corresponden a la complejidad de fenómenos como la inseguridad y el problema de la violencia. En otras palabras, esto no es solo asunto de policías y criminales, sino también de dinámicas sociales, políticas y económicas que son tratadas a lo largo de esta presentación. En ese sentido, quiero aclarar que para esta presentación se ha tomado como base la noción de seguridad humana, poniendo el énfasis en la seguridad ciudadana, es decir, reconociendo que en el centro del Estado de Derecho se encuentra la protección del ciudadano, sin ignorar que el problema de la violencia también puede llegar a comprometer la soberanía de los Estados y el funcionamiento de sus instituciones. Un tercer elemento en que se plantea es el de la relación entre el problema de la violencia y la inseguridad debe ser atendido a partir de las fallas del Estado para cumplir con sus funciones. La realidad exige entonces no solo reflexionar sobre los problemas que enfrentan los Estados, sino también las capacidades con las que cuentan las instituciones para dar respuesta a estos desafíos. Aun cuando existen algunas excepciones en términos generales, la región todavía carece de un desarrollo sustantivo de las capacidades necesarias para implementar muchas de las políticas de seguridad para contener los problemas que afectan a ciudadanos, y estas carencias en las capacidades explican en parte el desfase entre los objetivos de la política pública propuestos y los resultados alcanzados hasta el momento. El cuarto elemento trata sobre la relación entre el problema de la violencia y la inseguridad. Puede ser observado desde las percepciones de los ciudadanos. Al analizar el problema de la violencia desde el punto de vista de la seguridad, es importante tener en cuenta que esta no solo tiene una dimensión objetiva, reflejada en indicadores y estadísticas oficiales y no oficiales, sino que también responde a una dimensión subjetiva, más ligada a la percepción que tienen los ciudadanos y sus niveles de temor. Es relevante mencionar que esta última dimensión está influida por múltiples factores y que no siempre guarda relación con las variaciones en la violencia y el delito. De hecho, diferentes estudios en América Latina recalcan la brecha que se encuentran entre las cifras de la seguridad y los niveles de amenaza subjetiva que tienen los ciudadanos. En el caso del problema de las drogas, por ejemplo, los estudios de opinión muestran que para los ciudadanos el consumo y venta de drogas aparece como una de las explicaciones de la inseguridad y el narcotráfico como una de las amenazas, aunque no la más importante. Según los resultados del Latinobarómetro en el 2011, en América Latina la mayoría de los encuestados identifican el delito no organizado, probablemente delincuencia común, como el delito más frecuente. Sin perder de vista que la dimensión subjetiva sobre el problema de la violencia varía de país en país, es relevante tener en cuenta, por ejemplo, el hecho de que los ciudadanos no identifican el tráfico de drogas como la amenaza más grave a su seguridad. Para ello es el delito común callejero, la amenaza cotidiana que más le afecta. En este elemento en particular, vale señalar que el problema de la violencia transcurre en dos direcciones. La violencia en muchos casos provee recursos que dinamizan el crimen, y el crimen organizado es el motor que muchas veces incide en la proliferación de la violencia. En este orden, debemos incorporar un elemento determinante para atender el tema que nos convoca, como es el tratarlo relacionado a las actividades del crimen organizado y el lavado de activos. La economía ilegal que genera el crimen organizado en sus distintas actividades requiere encubrir el origen ilícito de sus bienes y recursos, con el fin de poder integrarlos al sistema económico legal. Aunque no hay un acuerdo sobre los montos, los volúmenes introducidos, hay consenso sobre el poder corruptor y distorsionador de estos recursos. El lavado de activos propicia y potencia relaciones directas e indirectas entre las organizaciones criminales, funcionarios públicos y agentes especializados en el lavado de dinero, generando zonas grises en las cuales actores aparentemente legales intervienen en acciones claramente ilegales. Esta interacción revela que el problema se desarrolla en un ámbito amplio y complejo con una diversidad de actores que se benefician de esta economía ilegal. El lavado de activos de los recursos generados por la economía ilegal
proveniente del crimen organizado impacta la economía, el desarrollo social y la gobernabilidad democrática. Ese lavado de dinero es una actividad delictiva que suele pasar inadvertida, pero que tiene consecuencias profundas. En zonas de bajo desarrollo y limitada presencia estatal, la inyección de recursos provenientes del mercado de las drogas ilegales tiene un fuerte impacto, proveyendo de bienes y servicios a sectores de la población que han estado aisladas de los circuitos económicos tradicionales y legales. El lavado afecta a la economía y al sistema financiero, permite la disponibilidad de recursos para las organizaciones criminales y facilita la corrupción, su principal consecuencia. La relación de esta economía ilegal con la corrupción, la violencia y la impunidad. Estos 4 factores son claves para entender la interacción entre los marcos jurídicos que aplican a esta actividad, como son, por ejemplo, el marco que genera las prohibiciones y las organizaciones criminales y las instituciones del Estado. América Latina enfrenta el desafío regional, aunque heterogéneo, de altos niveles de corrupción, altos niveles de violencia, un intenso problema de drogas ilegales y de impunidad. Esta problemática se expresa de manera diferenciada entre países y al interior de los mismos. Es posible sostener esta afirmación en términos comparativos, a partir de los indicadores disponibles. De acuerdo a Transparencia Internacional, que elabora una escala de percepción de la corrupción que va del 1 al 10, siendo el 10 el país más transparente, el cual se ha aplicado en 178 países, 3/4 de los países analizados está por debajo de 5 puntos, es decir, la mitad con mayores niveles de corrupción. De otro lado, el 42% de los asesinatos en el mundo ocurren en América Latina, que concentran el 8% de la población. ¿Podría tener 2 minutos más? ¿O estamos? Ya lleva 1 minuto más. Bueno, entonces tendría muchas más cosas que compartir, pero lamentablemente el tiempo no me lo está permitiendo. Quizás si hay un periodo de preguntas, podría compartir las conclusiones. Originalmente yo tenía una presentación en PowerPoint, no se pudo presentar, pero le he pedido a personas de aquí de las Cortes de Aragón que pudieran sacar algunas copias para compartir datos, gráficas y información que quizás también le pueda ser de interés. Así que me permito interrumpir la presentación y continuar, si fuera posible, más adelante.